En las afueras de Puebla, donde el avance de la modernidad se rinde ante la tenacidad de la tierra, yacen los huesos de una era olvidada. Allí, devorada por la hiedra y el silencio, se alza la hacienda El Lamento, un monumento a la opulencia y a la tragedia. Sus muros de estuco, que alguna vez brillaron bajo el sol del Porfiriato, hoy muestran sus cicatrices con una dignidad sombría, revelando fragmentos de frescos bíblicos cuyas figuras de santos y ángeles parecen retorcerse en una agonía perpetua por la humedad y el abandono. El patio central, antes un hervidero de vida y poder, es ahora un jardín de estatuas decapitadas, y una fuente seca, cuya boca de piedra agrietada solo bebe el polvo de las décadas. Los lugareños la llaman la Quinta de las Almas Perdidas, y la evitan como si el suelo mismo estuviera envenenado por el recuerdo. Cuentan que el viento que se cuela por las ventanas rotas no es solo aire, sino el suspiro colectivo de una familia aniquilada, un eco persistente de una historia que todos creen conocer, pero que nadie se atreve a comprender realmente. El aire es pesado, impregnado con el olor a tierra húmeda, a madera podrida, y a un incienso rancio que parece emanar de la capilla privada, cuya puerta permanece sellada por algo más fuerte que un simple candado oxidado. El miedo. La historia oficial, esa que se encuentra en los libros de historia local y se recita con una mezcla de respeto y superstición, es tan simple como devastadora. En el tórrido verano de 1885, la próspera y numerosa familia Salazar, pilar de la sociedad poblana, fue consumida por una extraña y galopante enfermedad. Una fiebre maldita la llamaron. En cuestión de semanas, 7 de sus miembros, desde los niños más pequeños hasta los hermanos del patriarca, sucumbieron a un mal invisible que no distinguía edad ni fortaleza. El único sobreviviente fue don Alejandro Salazar, el jefe de familia, un hombre cuya reputación de filántropo y devoto católico lo había convertido en una leyenda. La tragedia lo dejó como único heredero de una fortuna incalculable, pero también como un hombre roto. Se dice que pasó sus últimos años como un recluso atormentado, vagando por los pasillos vacíos de la hacienda, hablando con las sombras de los que había perdido, hasta que la muerte finalmente lo reclamó, llevándose consigo el secreto de aquella plaga. Para el mundo, fue el capítulo final de una dinastía desafortunada, un cuento gótico mexicano sobre la fragilidad de la vida. Pero para quienes viven cerca de las ruinas, la historia nunca cerró del todo. Hablan de lamentos en las noches de luna nueva, de una tristeza tan profunda que impregna la tierra, sugiriendo que la fiebre no fue una simple enfermedad, sino el velo conveniente que ocultaba una verdad mucho más oscura y deliberada. Es este enigma, la discrepancia entre el registro histórico y el folclore persistente, lo que atrajo a Mateo. Él, un joven historiador metódico, y el último descendiente conocido de una rama lejana y olvidada de la familia Salazar. Llegó a la hacienda no buscando fantasmas, sino datos. Su objetivo era puramente académico, una tesis doctoral sobre el colapso de las grandes familias de hacendados durante el Porfiriato, utilizando el caso de sus propios antepasados como el estudio central. Para él, la fiebre maldita era probablemente una epidemia de cólera o tifus mal diagnosticada, un ejemplo perfecto de cómo la tragedia podía desmantelar un imperio en un instante. Caminando por los terrenos por primera vez, no sintió un escalofrío sobrenatural, sino la excitación del investigador frente a un archivo virgen. Cada muro desconchado era una página, cada objeto roto una nota al pie. Su mente, entrenada para ver patrones en el caos del pasado, buscaba registros de cosechas, libros de contabilidad, correspondencia comercial, las frías y duras pruebas del ascenso y la caída económica. No estaba preparado para la verdad que lo esperaba, una verdad que no residía en los números, sino en la tinta desvaída de un testimonio oculto, una verdad que transformaría su desapego académico en una obsesión personal y aterradora, manchando su propia sangre con el horror que pretendía estudiar. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Durante semanas, el trabajo de Mateo fue una lenta danza con el polvo y el tiempo. Catalogó los restos de la biblioteca, examinó los registros de la propiedad en el archivo municipal
y pasó horas interminables descifrando la caligrafía en cartas comerciales que no revelaban nada fuera de lo común. La frustración comenzaba a asentarse como una fina capa de polvo sobre su entusiasmo inicial. El misterio de los Salazar parecía destinado a permanecer sellado. Fue entonces, mientras exploraba el ala oeste de la casa principal, un área que los planos originales designaban como las habitaciones privadas de la familia, que encontró una puerta que no debía estar allí. Estaba cerrada con un cerrojo antiguo y pesado, no por dentro sino por fuera. Con la ayuda de un cerrajero local, la puerta se abrió con un gemido que resonó como una queja a través del silencio de la casa. La habitación estaba intacta, una cápsula del tiempo cubierta por sábanas blancas que parecían sudarios para los muebles. Y en el centro, imponente y solemne, había un pesado arcón de madera de cedro. Al forzar la cerradura oxidada, un olor a tiempo encapsulado llenó el aire. Dentro, solo había ropa de cama, mantillas de encaje y algunos libros de oraciones. Una decepción. Pero mientras retiraba la última pieza de lino, sus dedos rozaron una junta en el fondo del arcón. Una línea casi invisible en la madera. Era un doble fondo. Con el corazón latiéndole en la garganta, hizo palanca y la tabla cedió, revelando un compartimento secreto. Dentro, solitario y esperando, había un pequeño diario encuadernado en cuero oscuro. El objeto se sentía extrañamente cálido en sus manos, como si aún conservara el calor de quien lo escribió. La cubierta de cuero estaba desgastada por el paso de más de 100 años, pero en la portada, unas delicadas letras doradas apenas legibles formaban un nombre: Isabel Salazar. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conocía ese nombre por los registros parroquiales. Era su tía tatarabuela, una joven de 17 años, una de las primeras víctimas de la supuesta fiebre. El historiador en él, el hombre de lógica y hechos, se vio repentinamente eclipsado por el descendiente, por el hombre que sostenía en sus manos la voz de un fantasma de su propia sangre. Se sentó en el suelo polvoriento de la habitación sellada. El silencio de la hacienda ahora se sentía expectante, cargado de una tensión que no había notado antes. Abrió el diario con un cuidado casi reverencial. La primera página estaba llena de la caligrafía elegante y juvenil de una chica de su época, describiendo un baile en la capital. El color de un vestido. La promesa de un amor futuro. Pero al pasar las páginas, Mateo notó cómo la tinta se volvía más apresurada, las líneas más erráticas. El tono inocente se desvanecía, reemplazado por una corriente subterránea de miedo. Aquello no era un simple diario. Era una crónica del terror, el testimonio de una testigo atrapada dentro de la pesadilla. Y Mateo supo, con una certeza que le heló los huesos, que las palabras que contenían esas páginas no solo resolverían su tesis, sino que desenterrarían un horror que la historia se había esforzado desesperadamente por mantener sepultado. La luz del atardecer, teñida de un naranja melancólico, se filtraba a través de la mugre de las ventanas de la habitación sellada, dibujando largas sombras que danzaban sobre el polvo. Mateo permanecía inmóvil en el suelo, el diario de Isabel Salazar abierto sobre sus rodillas. El peso del pequeño libro parecía desproporcionado en sus manos, como si no contuviera solo papel y tinta, sino el peso condensado de décadas de silencio y miedo. El aire a su alrededor se había vuelto denso, cargado de una expectativa palpable, como si los mismos muros de la hacienda contuvieran la respiración, esperando que el secreto que habían guardado tan celosamente fuera finalmente exhalado. Con dedos que temblaban de una manera casi imperceptible giró la primera página quebradiza. Un olor a papel envejecido, a cuero seco y a un perfume floral casi extinto se elevó para encontrarlo, un aroma fantasmal de un tiempo desaparecido. Las primeras entradas eran un delicado tapiz de la vida de una joven de la alta sociedad porfiriana. Descripciones detalladas de vestidos de seda, crónicas de bailes en la capital donde las luces de los candelabros competían con las joyas de las damas, y los susurros tímidos de un amor naciente por un joven cadete cuyo nombre aparecía una y otra vez, rodeado de pequeños corazones dibujados con una tinta más clara. Era un mundo de inocencia y privilegio. Un retrato tan vívido que Mateo casi podía escuchar el susurro de las faldas y el eco de la música de un vals lejano. A medida que avanzaba, sin embargo, el tono de la caligrafía comenzó a transformarse.
La escritura, antes tan fluida y ornamental, se volvió más angulosa, más apretada, como si la mano que la guiaba estuviera siendo constreñida por una fuerza invisible. Las descripciones de fiestas y cortejos dieron paso a observaciones más breves e inquietantes. Una frase, anotada a finales de la primavera de 1885, se clavó en la mente de Mateo como un trozo de vidrio. Mi tío Alejandro nos ha convocado de nuevo a la capilla esta noche. Habla de la pureza de nuestra sangre, de la fortaleza de nuestro linaje. Sus ojos brillan con una luz extraña cuando lo hace, una devoción que me asusta más de lo que me consuela. La inocencia se había resquebrajado, y a través de esa fisura, una oscuridad comenzaba a filtrarse en las páginas. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación abandonada. El historiador en él estaba fascinado, pero el hombre, el descendiente, sentía el peso de una tragedia familiar que comenzaba a tomar una forma monstruosa ante sus ojos. Levantó la vista del diario, observando las sombras que se alargaban en el cuarto, y por primera vez, sintió que no estaba solo. Las figuras de los santos en los frescos del pasillo ya no parecían estar en agonía. Parecían estar advirtiéndole. Continuó leyendo, devorando las páginas con una mezcla de horror y fascinación. Isabel describía las reuniones nocturnas en la capilla privada de la hacienda con un detalle cada vez más febril. Escribía sobre cómo su tío, don Alejandro, cerraba las pesadas puertas de madera, creando un mundo aislado del resto de la hacienda, un santuario donde sus palabras eran la única ley. Hablaba de sermones extraños que mezclaban pasajes de la Biblia con leyendas prehispánicas sobre el poder de la tierra y los sacrificios necesarios para apaciguarla. Don Alejandro el filántropo, el pilar de la iglesia local, se transformaba dentro de esos muros en un sumo sacerdote de un culto desconocido y personal. Isabel escribió sobre un concepto que él llamaba el ritual de sucesión, una ceremonia que, según él, fortalecería a la familia contra las plagas y las malas cosechas, asegurando que el nombre Salazar perdurara por siglos. Pero los detalles eran vagos, envueltos en un lenguaje críptico que ella misma no parecía comprender del todo, solo intuir su naturaleza siniestra. El miedo en sus palabras era casi tangible, una mancha de tinta emocional en el papel amarillento. Nos observa a todos, a mis hermanos, a mis primos, como un granjero examina a su ganado antes de la feria. Escribió una noche: no busca piedad en nosotros, sino fuerza, y temo lo que hará con los que considere débiles. La frase más devastadora llegó unas páginas más tarde, escrita con una mano tan temblorosa que las letras apenas eran legibles. Nos está envenenando el alma antes que el cuerpo. La frase resonó en el silencio de la habitación, y para Mateo, fue como si una llave hubiera girado en una cerradura oxidada dentro de su mente, abriendo una puerta a una comprensión terrible. La fiebre maldita. La enfermedad galopante. ¿Y si no hubiera sido una enfermedad en absoluto? ¿Y si la plaga que aniquiló a los Salazar no hubiera venido de un pozo contaminado o de un aire miasmático, sino de la mano del único hombre que sobrevivió para heredar su fortuna y lamentar su pérdida? La idea era tan monstruosa, tan contraria a la historia oficial, que su mente académica luchó por aceptarla. Pero las palabras de Isabel estaban allí. Un testimonio desde la tumba. Una acusación que había esperado más de un siglo para ser leída. El diario ya no era solo un artefacto histórico. Se había convertido en un mapa. Un hilo que lo guiaba hacia el corazón de un laberinto oscuro. Y Mateo supo, con una certeza que le heló la sangre en las venas, que debía seguir ese hilo, sin importar a dónde lo llevara, sin importar cuán profundo fuera el abismo que encontrara al final. La búsqueda de su tesis había muerto en esa habitación. En su lugar, había nacido una obsesión. Los días siguientes se convirtieron en una febril cacería de fantasmas de papel. Guiado por la terrible sospecha que el diario de Isabel había plantado en su alma, Mateo se dirigió al archivo parroquial de la iglesia más antigua de Puebla. El lugar olía a incienso frío, a cera de vela y al polvo de siglos de registros de bautismos, matrimonios y muertes. El aire era pesado y silencioso, y el único sonido era el susurro de las páginas de los enormes libros de contabilidad
mientras un anciano sacerdote de manos temblorosas lo ayudaba en su búsqueda. Mateo solicitó ver los registros de defunción del verano de 1885. Cuando el sacerdote le trajo el pesado volumen encuadernado en cuero agrietado, sintió que su corazón latía con una fuerza desmedida contra sus costillas. Con un cuidado extremo, pasó las páginas hasta encontrar las entradas de la familia Salazar. Allí estaban, uno tras otro, 7 nombres inscritos con una caligrafía formal y burocrática, y junto a cada nombre, la causa de la muerte era una variación de la misma explicación vaga. Fiebre intestinal, melancolía fatal, consunción nerviosa. Eran diagnósticos que no explicaban nada. Velos de terminología médica de la época que ocultaban más de lo que revelaban. Su mirada, sin embargo, se fijó en la parte inferior de cada certificado, en la firma del médico que los había atendido. El nombre era el mismo en los 7 documentos, Dr. Fermín Cárdenas. Una campana de alarma sonó en la mente de Mateo. Recordaba ese nombre de la correspondencia comercial de don Alejandro. Cárdenas no era solo su médico, sino un amigo cercano y socio en varias empresas especulativas. Un hombre cuya reputación, según algunas cartas que había leído, era la de alguien más interesado en la riqueza que en la ciencia médica, un hombre conocido por su discreción y su lealtad a sus patrones adinerados. ¿Pudo un solo médico, por muy amigo que fuera de la familia, haber firmado 7 actas de defunción en cuestión de semanas sin levantar sospechas? En una ciudad como Puebla, incluso en el siglo XIX, una epidemia tan localizada en una sola familia habría provocado una investigación sanitaria, una cuarentena, pánico público. Pero los periódicos de la época que Mateo había revisado solo mencionaban la tragedia de los Salazar con una tristeza respetuosa, como un acto de Dios, no como una emergencia de salud pública. La conexión era tenue, circunstancial, pero encajaba perfectamente en la narrativa de pesadilla que el diario de Isabel había comenzado a tejer. El doctor Cárdenas no había sido un sanador, había sido un cómplice, el hombre que había firmado los documentos que daban una apariencia de legitimidad a un acto impensable. La siguiente pieza del rompecabezas lo esperaba en el Archivo General de Notarías, un edificio cavernoso donde los documentos legales del pasado dormían en pilas polvorientas. Mateo pasó días enteros con la espalda encorvada sobre mesas de madera maciza, sus dedos manchados de tinta y polvo, buscando cualquier transacción relacionada con la familia Salazar en los meses previos a la tragedia. La paciencia es la principal virtud del historiador, se repetía a sí mismo, mientras sus ojos se esforzaban por descifrar la caligrafía legalista de los escribanos. Y entonces lo encontró. Una serie de documentos fechados apenas unas semanas, a veces solo días, antes de la muerte de cada miembro de la familia. Uno por uno, el hermano de Alejandro, sus sobrinos mayores, incluso su propia esposa, habían firmado escrituras cediendo sus partes correspondientes de la herencia familiar y diversas propiedades directamente a don Alejandro Salazar. Legalmente, cuando la fiebre los reclamó, ya no poseían nada. Todo el vasto imperio de los Salazar ya estaba consolidado bajo el nombre del patriarca. El motivo, frío y calculador, se presentaba ante él con una claridad brutal. No era solo un acto de locura ritualística, era un golpe maestro financiero, una consolidación de poder ejecutada con una precisión aterradora. Pero algo en las firmas lo inquietaba. Parecían forzadas. La firma de la esposa de Alejandro, una mujer conocida por su caligrafía elegante, era temblorosa y débil. La de su hermano, un hombre de negocios robusto, parecía trazada con una mano vacilante, casi infantil. Mateo fotografió cada documento con su cámara digital, ampliando las imágenes en su computadora portátil esa noche en la soledad de su habitación de hotel. La duda se convirtió en una certeza. Contactó a un perito calígrafo en la Ciudad de México, un experto con el que había trabajado en proyectos anteriores, y le envió los archivos de alta resolución junto con muestras de las firmas de los familiares tomadas de cartas y documentos anteriores. La respuesta llegó 2 días después en un correo electrónico que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. El análisis del experto era inequívoco y escalofriante. Varias de las firmas, concluyó,
mostraban claros signos de haber sido realizadas bajo coacción física o mientras el firmante se encontraba en un estado de debilidad extrema. Peor aún, 2 de las firmas, las de los sobrinos más jóvenes, eran, en su opinión profesional, falsificaciones directas, imitaciones hábiles pero imperfectas. La red de engaño de don Alejandro era más profunda y metódica de lo que jamás hubiera imaginado. No solo los había matado, sino que primero, los había despojado de todo, borrando su legado legal antes de borrar sus vidas. El diario de Isabel se había convertido en su Biblia y su maldición. Lo leía cada noche, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Cualquier detalle que pudiera darle la siguiente pieza. Fue entonces cuando encontró una anotación que antes le había parecido poética, pero que ahora adquiría un significado siniestro. Isabel escribía a su prometido, el joven cadete, y se lamentaba de no poder enviarle una carta. Mi tío revisa toda nuestra correspondencia ahora. Dice que es para protegernos del mundo exterior, pero siento que es para encerrarnos más. Así que escondo mis pensamientos donde solo un amante buscaría, junto al corazón de la casa que una vez fue nuestro hogar. El corazón de la casa. La frase se repetía en la mente de Mateo. ¿Qué podría significar? Recorrió mentalmente los planos de la hacienda, el comedor, la sala principal, la capilla. Y entonces lo comprendió. El gran hogar de la chimenea en la biblioteca, el único que era lo suficientemente grande como para que la gente se reuniera a su alrededor en las noches frías, era el centro simbólico y literal de la vida familiar. Al día siguiente, regresó a la hacienda, el pulso acelerado por la anticipación. La biblioteca estaba en ruinas, los libros podridos por la humedad cubrían el suelo. Pero la chimenea de piedra tallada seguía en pie, un monolito silencioso. Mateo comenzó a examinar cada piedra, cada grieta, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, sus dedos rozaron una piedra suelta en el lado interior del hogar, oculta por una gruesa capa de hollín. Tiró de ella, y con un chirrido de piedra contra piedra, se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño hueco oscuro en la pared. Dentro, protegida de los elementos y del tiempo, había una pequeña caja de madera de olivo. Contenía un paquete de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas que Isabel nunca pudo enviar a su prometido. Con manos temblorosas, Mateo desató la cinta y desdobló la primera carta. La caligrafía era la de Isabel, pero estaba llena de una desesperación que no había mostrado ni siquiera en su diario. Querido mío, escribió. Ya no hay duda. Hay veneno en nuestra comida. Es lento, sutil, una amargura que apenas se percibe en el vino de la cena, una pesadez que se instala en nuestros miembros después de cada comida. Mi madre está cada día más débil, mis primos duermen la mayor parte del día. El doctor Cárdenas viene a diario, pero sus tónicos solo parecen hundirnos más en esta niebla. Mi tío Alejandro nos dice que es la fiebre, que debemos rezar y aceptar la voluntad de Dios. Pero yo veo la verdad en sus ojos cuando nos sirve el vino. No es piedad lo que hay en ellos. Es paciencia. Está esperando que seamos lo suficientemente débiles para el sacrificio final. Mateo tuvo que sentarse en el suelo polvoriento de la biblioteca. El aire le faltaba en los pulmones. La carta confirmaba todo. El método, el cómplice, la premeditación. El veneno de acción lenta explicaba la debilidad de las firmas, la supuesta enfermedad, la falta de lucha. Los Salazar no habían sido víctimas de una plaga, sino de un asedio químico, una guerra de desgaste, librada en su propia mesa, por su propia sangre. Cada cena había sido un paso más hacia la tumba, cada copa de vino, una dosis de muerte. La imagen de don Alejandro, el respetado patriarca, sirviendo vino envenenado a su familia con una sonrisa benévola en el rostro, era una visión de una depravación tan profunda, que resultaba casi inconcebible. El horror ya no era una teoría académica, una reconstrucción histórica. Era real, visceral, y las palabras de Isabel lo hacían sentir como si estuviera sucediendo en ese mismo instante. El sufrimiento de sus antepasados llenó la habitación, un eco silencioso que finalmente había encontrado un oído para escucharlo. La investigación de Mateo había cruzado un umbral. Ya no se trataba de probar un crimen,
sino de comprender la naturaleza del monstruo que lo había cometido. Y sabía que la respuesta final, la clave de todo, aún yacía oculta en algún lugar de esa casa de pesadillas. Recogió las cartas con un cuidado casi sagrado y las guardó junto al diario. Ahora tenía el testimonio de la víctima, las pruebas documentales de la conspiración y la confesión del método. Tenía casi todas las piezas del rompecabezas, pero una frase de la última carta de Isabel seguía resonando en su cabeza. Una frase que se conectaba con una entrada críptica de su diario que había leído días antes. En el diario, ella había escrito: "El verdadero amargor no está en el vino, sino debajo de él". En su momento le pareció una metáfora de la traición de su tío. Pero ahora, a la luz del veneno en el vino, la frase adquiría un peso literal y ominoso. Debajo del vino. La mente de Mateo se aceleró, conectando los puntos con una velocidad vertiginosa. ¿Dónde se guarda el vino, en una hacienda como esta? La respuesta era obvia, y un nuevo tipo de miedo, más profundo y primal, comenzó a apoderarse de él. La bodega. La bodega de vinos, cuyo acceso desde el patio principal, estaba sellado por una pesada puerta de madera, con un candado tan antiguo y oxidado, que parecía haber crecido allí. Un lugar que, según los lugareños, nadie había abierto en más de un siglo. La frase de Isabel no era una metáfora, era una dirección. Era la última pista, la que señalaba el lugar donde el verdadero horror, el acto final de la tragedia de los Salazar, había sido enterrado y olvidado. Y Mateo supo que tenía que ir allí. Tenía que abrir esa puerta. La frase de Isabel, "El verdadero amargor, no está en el vino, sino debajo de él", se había convertido en un eco incesante en la mente de Mateo. Un acertijo susurrado desde la tumba. Ya no era una simple metáfora de la traición. Sentía en sus huesos que era una instrucción literal, una última y desesperada migaja de pan, dejada en un bosque de horrores. La bodega. Tenía que ser la bodega. Aquella puerta en el patio lateral, con su madera hinchada por la humedad de 100 inviernos, y su cerradura que era más una costra de óxido que un mecanismo, lo llamaba. El sol de la tarde proyectaba una luz dorada y enfermiza sobre los muros de la hacienda, haciendo que el abandono pareciera casi poético, pero Mateo ya no veía la belleza en la ruina. Veía un mausoleo, con una barra de hierro que había encontrado en las antiguas caballerizas, y un martillo pesado, se paró frente a la puerta. El metal del candado estaba frío y áspero bajo sus dedos. Cada golpe del martillo contra la barra resonaba en el silencio del patio, no como un acto de liberación, sino como una profanación, el sonido de alguien que despierta a los muertos de un sueño inquieto. El metal viejo se resistió con una terquedad centenaria, gimiendo y crujiendo en protesta antes de finalmente ceder con un chasquido agudo y definitivo que pareció demasiado fuerte en el aire quieto. La puerta misma, liberada de su grillete, se abrió con una queja gutural, como un suspiro largo y polvoriento. Una ráfaga de aire salió del umbral oscuro, un aliento frío y viciado que olía a tierra húmeda, a uvas fermentadas convertidas en vinagre, y a algo más, algo sutilmente metálico y orgánico, el olor inconfundible del tiempo estancado y la decadencia. Mateo encendió su linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad como un bisturí, revelando escalones de piedra que descendían a las entrañas de la tierra. El aire se sentía pesado, espeso, como si estuviera respirando agua. Cada paso hacia abajo era un descenso no solo físico, sino también psicológico, un viaje hacia el corazón de la depravación de su antepasado. El historiador Renel había desaparecido por completo, reemplazado por el cazador, por el vengador, por el último miembro del jurado, en un juicio que llevaba más de un siglo de retraso. La bodega era más grande de lo que había imaginado, una caverna abovedada, sostenida por gruesos pilares de piedra. A ambos lados, hileras de botelleros de madera se extendían hasta el fondo, la mayoría vacíos, otros sosteniendo botellas cubiertas por una gruesa capa de moho, y telarañas que parecían sudarios grises. El suelo de tierra apisonada estaba húmedo al tacto, y el goteo constante de agua de algún lugar invisible era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. El haz de su linterna danzaba sobre las paredes, revelando manchas oscuras de salitre que parecían mapas de continentes olvidados. Mateo avanzó lentamente, el sonido de sus propias pisadas amortiguado por la tierra húmeda.
Había una sensación de solemnidad en el lugar, como si estuviera caminando por una iglesia profanada. El vino, el instrumento del envenenamiento lento y metódico, lo rodeaba. Podía casi imaginar a don Alejandro bajando por estas mismas escaleras, seleccionando una botella no por su cosecha, sino por su capacidad para enmascarar el sabor amargo de la muerte que añadía a cada copa. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de dar sentido a la pista de Isabel. Debajo del vino, no podía ser literal, no podía haber algo enterrado bajo cada botella, tenía que significar algo más. Recorrió la bodega de un extremo a otro, pasando la mano por las paredes de piedra fría y húmeda, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Fue al fondo, donde la última fila de botelleros se apoyaba contra la pared trasera, que notó la anomalía. Detrás de los estantes polvorientos, la textura de la pared de piedra parecía diferente. Mientras que el resto de la bodega estaba construido con grandes bloques de cantera irregulares, esta sección parecía estar hecha de piedras más pequeñas y unidas, con un mortero de un color ligeramente más claro, casi invisible bajo la suciedad de las décadas. Su corazón comenzó a latir con una fuerza renovada, una mezcla de terror y euforia. Apartó uno de los pesados estantes de madera, que se derrumbó en una nube de polvo y astillas podridas. Ahora tenía una vista clara de la pared. No había duda, era un añadido, una pared falsa. Con el martillo y un cincel, comenzó a golpear el mortero. El sonido era agudo y penetrante en la quietud de la bodega, cada golpe una pregunta lanzada a la oscuridad. El mortero se desmoronó fácilmente, convertido en polvo por la humedad y el tiempo. Piedra por piedra, comenzó a desmantelar el muro, sus manos cubiertas de tierra y sudor, sus músculos protestando por el esfuerzo. El trabajo era lento, agotador, pero la adrenalina lo mantenía en marcha. No pensaba, solo actuaba, impulsado por una certeza visceral de que estaba a punto de cruzar el umbral final del misterio. Después de lo que pareció una eternidad, había creado una abertura lo suficientemente grande como para pasar. El aire que emanaba del otro lado era aún más frío, más muerto, y llevaba consigo un olor que ahora reconocía con una claridad espantosa. El olor dulzón y terroso de la descomposición contenida. Apuntó su linterna a través del agujero. La luz no reveló otra sección de la bodega sino un espacio pequeño y deliberadamente oculto. Una cripta. Tuvo que contener las náuseas mientras se arrastraba a través de la abertura, sus ropas rasgándose en los bordes afilados de las piedras. Aterrizó en un suelo de piedra pulida, y al ponerse de pie, el haz de su linterna iluminó la escena completa. La habitación era pequeña, de no más de 4 metros por 4, y sus paredes estaban desnudas, sin adornos. Pero el espacio no estaba vacío. Alineados en el centro, en una fila ordenada y macabra, había 7 pequeños ataúdes de madera oscura y sin pulir. Eran simples cajas, sin placas de identificación, sin cruces, sin ninguna marca que indicara quién o qué yacía dentro. 7. El número exacto de familiares que habían sucumbido a la fiebre maldita. El aire abandonó los pulmones de Mateo en un silbido. El desapego académico, la búsqueda de la verdad histórica, todo se disolvió en una ola de horror y dolor personal. Estaba de pie en la tumba no descubierta de su familia. No hubo enfermedad. No hubo plaga. Solo hubo asesinato, frío y sistemático, seguido de un entierro clandestino en las entrañas de su propia casa. Se acercó a los ataúdes, su linterna temblando en su mano. La madera estaba hinchada y deformada por la humedad, pero se mantenía intacta. Se arrodilló junto al más pequeño, sin duda el de uno de los niños, y sintió una oleada de rabia tan intensa que lo dejó sin aliento. La imagen de don Alejandro, su venerado antepasado, arrastrando los cuerpos de su propia familia a este agujero oscuro, sellándolos detrás de una pared, para que sus crímenes nunca vieran la luz, era una visión de una maldad tan pura, que desafiaba la comprensión. Durante un largo momento, permaneció allí, en silencio, el único sonido el de su propia respiración entrecortada. Era un testigo tardío, un doliente llegado con un siglo de retraso. El peso de su descubrimiento lo aplastaba. Había encontrado la verdad, pero la verdad era un osario, un monumento a la traición definitiva. El folclore local hablaba de lamentos en la hacienda,
Ahora sabía por qué. Eran los ecos de estas almas, atrapadas en la oscuridad, esperando que alguien finalmente encontrara su lugar de descanso profanado. Mientras su mirada recorría la cripta, tratando de asimilar la enormidad de lo que había encontrado, algo más captó su atención. Detrás de la fila de ataúdes, contra la pared del fondo, había algo que no había notado al principio. Era un altar. Un bloque sólido de piedra basáltica negra, tallado con una crudeza que contrastaba con la opulencia del resto de la hacienda. No era un altar católico. Su superficie estaba cubierta de grabados extraños, una mezcla blasfema de símbolos astrológicos, iconografía cristiana distorsionada, y glifos que parecían de origen prehispánico. En el centro del altar, había una depresión poco profunda, manchada de un color oscuro y permanente que su mente se negaba a identificar. Esto no era solo un lugar de entierro, era un lugar de ritual. La codicia, el deseo de consolidar la fortuna familiar, de repente pareció una explicación demasiado simple, demasiado mundana para la escala de esta depravación. Había algo más en juego aquí, una locura más profunda y sistemática, y entonces lo vio. Sobre el altar, como una Biblia impía, yacía un libro. Era grande, encuadernado en un cuero oscuro que parecía casi piel humana, y estaba cerrado con un broche de latón ennegrecido. Se sentía como si el libro mismo irradiara un frío antinatural, con un sentimiento de pavor que superaba todo lo que había sentido antes. Mateo se acercó al altar, sus dedos temblaban tanto que apenas pudo deshacer el broche. El libro se abrió con un crujido seco, liberando un olor a polvo, a moho y a algo más, un olor a tinta ferrosa, casi como sangre seca. La primera página estaba escrita con una caligrafía impecable y arrogante, la misma que había visto en la correspondencia de don Alejandro. Pero las palabras no eran las de un hacendado o un hombre de negocios, eran las de un profeta, un filósofo de la oscuridad. El título, escrito en mayúsculas ornamentadas, hizo que la sangre de Mateo se helara en sus venas. Tratado sobre la permanencia del linaje y la cosecha de la esencia. Pasó las páginas con una mezcla de repulsión y fascinación. No era un diario, sino un grimorio, un manual de la retorcida filosofía de don Alejandro. Detallaba su creencia de que el linaje familiar era como un gran árbol, y que para que el tronco principal creciera fuerte y eterno, las ramas más débiles debían ser podadas. Pero no se trataba de una simple metáfora. Él creía, con una convicción fanática, que al realizar un sacrificio ritual, podía absorber la esencia vital de sus parientes, su fuerza, su inteligencia, su belleza, su juventud. Los asesinatos no habían sido por dinero, el dinero era simplemente una consecuencia mundana. Habían sido un acto de vampirismo metafísico, un horrendo ritual diseñado para alcanzar una forma de inmortalidad a través de la aniquilación de su propia sangre. Cada muerte no era un fin, sino una transferencia de poder, una cosecha que lo alimentaba y fortalecía, asegurando, en su mente demente, que el nombre Salazar, encarnado en él, viviría para siempre. Casi al final del libro, encontró la página que sellaría para siempre el destino de don Alejandro en la historia. Era una lista, escrita con una precisión escalofriante. A la izquierda, estaban los 7 nombres de sus familiares asesinados. A la derecha, junto a cada nombre, había una anotación. Junto al de su hermano, escribió, su astucia para los negocios, ahora mía. Junto al de su sobrina Isabel, su belleza y su espíritu joven, ahora me rejuvenecen. Junto al del nieto más pequeño, su vitalidad pura, el ancla más fuerte para mi longevidad. Leyó la lista completa, sintiendo cómo cada palabra envenenaba su alma. No había remordimiento en esas líneas, solo un orgullo triunfante, la contabilidad de un monstruo registrando sus ganancias. La revelación fue tan completa, tan absolutamente devastadora, que Mateo tuvo que apoyarse en el altar de piedra fría para no caer. La verdad detrás del crimen era infinitamente más macabra de lo que jamás hubiera podido imaginar. No se trataba de un asesino en serie, sino de un dios autoproclamado, que había convertido a su familia en un sacrificio para su propio altar de ego y locura. Cerró el libro de golpe, el sonido resonando en la cripta como el portazo de una celda. Ahora tenía todo, el diario de Isabel, el testimonio de la víctima. Las escrituras fraudulentas,
la prueba de la premeditación, las cartas ocultas, la confesión del método. Y ahora, el grimorio de don Alejandro, la confesión del motivo, el mapa de su alma podrida. El rompecabezas estaba completo, y la imagen que formaba era un retrato de una maldad insondable, escondida detrás de una máscara de piedad y respetabilidad. El peso de este conocimiento era abrumador. Se sentía manchado por él, como si la locura de su antepasado hubiera viajado a través del tiempo para susurrarle al oído en esa tumba olvidada. El historiador que había llegado a la hacienda El Lamento buscando datos para una tesis había muerto. En su lugar, había un hombre que había mirado directamente al abismo, y en el fondo de ese abismo, había visto el rostro de su propia familia. El escenario estaba listo. La verdad estaba en sus manos, ahora solo quedaba contar la historia. ¿Cuál parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La luz de la linterna de Mateo temblaba, proyectando sombras danzantes que parecían dar una vida macabra a la quietud de la cripta. Sostenía el grimorio de don Alejandro con manos que no sentían el frío de la piedra sino el hielo de una verdad que congelaba el alma. El aire, espeso y con olor a tierra y a un secreto rancio, parecía vibrar con el peso de más de un siglo de silencio forzado. A sus pies, los 7 ataúdes eran una acusación muda, un coro de víctimas, cuya historia finalmente había sido desenterrada. El historiador que había llegado buscando patrones económicos y dinámicas sociales, había encontrado en cambio el evangelio de un monstruo, un manual de instrucciones para la aniquilación de la propia sangre. Cada página que había leído era un clavo más en el ataúd de la reputación de su familia, y ahora, en la quietud de esa tumba clandestina, el peso de la revelación final se asentó sobre él, no como el alivio de un misterio resuelto, sino como el manto de un verdugo. Comprendió que no solo había descubierto un crimen, sino que se había convertido en el único custodio de una locura tan profunda y metódica que desafiaba la razón. Los lamentos de la hacienda ya no eran una leyenda, eran un eco atrapado en estas paredes, y él era el primero en escucharlos por lo que realmente eran, el último susurro de los traicionados. La reconstrucción de los hechos se formó en su mente, no como una hipótesis académica, sino como una visión, vívida y terrible, alimentada por las palabras de Isabel y la arrogancia de Alejandro. El narrador puede ahora pintar la escena final, un cuadro de piedad pervertida y horror doméstico. Imaginen a don Alejandro, su rostro, una máscara de serena preocupación, reuniendo a su familia debilitada, a aquellos que aún podían caminar. Les habla con una voz suave, paternal, prometiéndoles el fin de su sufrimiento. Les dice que la fiebre que los consume es una prueba de Dios, pero que él, como su patriarca, ha encontrado una manera de purificar el linaje, un antiguo rito de sanación, que se llevará a cabo, en la santidad de la bodega, cerca de la tierra que les dio su fortuna. Los conduce por las escaleras, uno por uno, sus cuerpos frágiles por el veneno lento que ha mezclado en su comida y vino durante semanas. No hay lucha, solo una confianza desesperada en el hombre que ven como su salvador. Isabel, quizás la última en comprender la magnitud de la traición, lo mira con ojos llenos de un terror que él confunde con la fiebre. Los guía no a una cura, sino a su tumba recién construida, el altar de basalto negro esperando en la penumbra como una boca hambrienta. Dentro de la cripta, a la luz parpadeante de unas pocas velas, el velo de la benevolencia finalmente cae. El patriarca se convierte en el sumo sacerdote de su culto de uno. Su voz ya no es tranquilizadora, sino resonante, llena de un fervor fanático mientras recita pasajes de su propio tratado impío. Habla de la poda, de la necesidad de sacrificar las ramas débiles para que el árbol familiar pueda alcanzar el cielo. Les dice que su muerte no es un final, sino una contribución, una transferencia de su esencia vital a él, el ancla del linaje. El horror se apodera de los rostros de su familia mientras la verdad, más letal que cualquier veneno, inunda sus mentes debilitadas. No hay escapatoria. Están atrapados en las entrañas de su propio hogar, a merced de un Dios loco que lleva su misma sangre. Uno por uno, en un ritual metódico y sin pasión, completa su cosecha. El grimorio lo describe con una claridad escalofriante.
no es un acto de ira, sino de contabilidad espiritual. Absorbe la astucia de su hermano, la belleza de su sobrina, la vitalidad de su nieto. La cripta, construida como un santuario para su legado, se convierte en el escenario de su acto final de creación a través de la destrucción. El silencio de la tumba sellando el último aliento de la familia Salazar. Con la masacre completada, el monstruo se convierte de nuevo en el arquitecto. Con una calma que hiela la sangre, coloca cada cuerpo en su simple ataúd de pino, cerrando las tapas sobre los rostros de aquellos a quienes había jurado proteger. Luego, con la misma meticulosidad con la que supervisaba sus cosechas de maíz, comienza a sellar la pared, piedra por piedra, mezcla el mortero y borra la entrada a su secreto, sepultando a su familia bajo una capa de roca y silencio. En los días siguientes, el mundo exterior solo ve la fachada que él ha construido con tanto cuidado. Don Alejandro Salazar, el único sobreviviente, el hombre trágicamente devastado por una plaga divina. Organiza un funeral magnífico en la iglesia de Puebla, llorando ante 7 ataúdes llenos de piedras y tierra, recibiendo las condolencias de la alta sociedad, que admira su fortaleza y piedad, en medio de una pérdida tan inmensa. Dona una fortuna a la iglesia en memoria de sus seres queridos, solidificando su reputación como un filántropo devoto. La historia de la fiebre maldita se convierte en una leyenda local, un cuento trágico que explica la consolidación de su imperio, mientras que la verdad, fría y podrida, yace a pocos metros bajo el suelo de la bodega donde envejece su vino. La llamada de Mateo a las autoridades desencadenó una tormenta que la historia de Puebla no había visto en un siglo. La hacienda El Lamento, antes un lugar de leyendas fantasmales, se convirtió en una escena del crimen, rodeada por la cinta amarilla de la policía y la curiosidad morbosa de los medios de comunicación. La exhumación de los 7 ataúdes de la cripta secreta fue un evento sombrío y solemne. Los análisis forenses, a pesar del paso del tiempo, confirmaron la presencia de arsénico en los restos óseos, corroborando las palabras escritas por Isabel en sus cartas ocultas. El grimorio de don Alejandro, junto con su diario y los documentos notariales, se convirtieron en pruebas irrefutables de uno de los crímenes más monstruosos y metódicamente planeados en la historia de la región. Los restos de la familia Salazar finalmente recibieron un entierro digno, en tierra sagrada, liberados de su prisión de piedra. El nombre Salazar, antes un símbolo de opulencia y tragedia, se transformó en sinónimo de una depravación inimaginable, una cicatriz permanente en la memoria colectiva. Mateo el historiador había triunfado, había reescrito la historia con la tinta indeleble de la verdad, pero Mateo, el hombre, el último descendiente, se sintió profundamente manchado, como si la oscuridad que había desenterrado ahora fluyera por sus propias venas. La hacienda El Lamento yace ahora en un silencio diferente, ya no es el silencio del abandono sino el de la comprensión. La leyenda de la fiebre maldita ha muerto, reemplazada por una verdad mucho más aterradora que cualquier fantasma. Los lamentos que los lugareños decían escuchar, ya no se atribuyen a almas en pena, sino al eco persistente del sufrimiento humano, a la memoria de una traición tan profunda que impregnó la tierra misma. Para Mateo, la investigación que definió su carrera, también destruyó su herencia. Le dio voz a los muertos, pero lo dejó a él en un silencio solitario, como el guardián de un conocimiento terrible. La pregunta que lo atormentará por el resto de sus días no es qué pasó, sino por qué. Y si al revelar la monstruosidad de su antepasado, ha logrado purificar el linaje, o si simplemente se ha convertido en el último portador de una maldición que no se transmite a través de lo sobrenatural, sino a través de la sangre y la memoria, un recordatorio de que los secretos más oscuros no se esconden en tumbas, sino en el corazón de los hombres que las construyen. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.